Bienvenidos, hoy vamos a hacer unas tortitas negras que están espectaculares. Vamos a empezar esta receta que es fácil de verdad, muy fácil, poniendo harina en un bol. Seguido de eso le vas a agregar una cucharadita de sal, una cucharadita de las chiquitas y la manteca. Si la tenés a temperatura ambiente mejor, si no, vas haciendo así y listo. Y se la agregás igual. Una vez tengas la manteca ahí, con las manos, así, haciéndole esto, la vas a ir disolviendo toda, hasta que disuelvas todo lo más posible, todo lo que puedas. Una vez que está todo así, bien disuelto, vas a agarrar y le vas a agregar levadura fresca, si querés puedes usar en polvo, unos 30 gramos más o menos, porque acá hace frío, se usa 50 gramos por kilo, o sea que para medio kilo serán unos 25 o 30 gramos de peso. Arriba de eso le voy a agregar 1 y 2, 3 cucharadas soperas de azúcar. Y esto otra vez integramos. No lo hice al principio porque no nos conviene mezclar la sal directamente con la levadura, porque la podemos arruinar. Una vez hecho eso, le vamos a agregar un huevito y una yema. Y ahora que sigue, mezclamos esto. Lo mezclamos. Miren qué lindo color que le va a dar esa yema adicional que le pusimos. Si quieren le pueden poner hasta 2. Ahora ¿qué vas a hacer? Le vas a ir agregando leche, si está tibia mejor, hasta que se forme una masa. Cuando ven que ya más o menos se le formó una masa, van a espolvorear un poco de harina por la mesada. Y ahora sí, vamos a volcar la masa acá arriba. Si ustedes ven que se les pega mucho, le van agregando harina. En caso contrario, si les queda muy dura, le van agregando un poquito más de leche. ¿Se puede hacer con agua? Sí, se puede. Pero con leche va a quedar otra textura un poco más linda. Van a empezar a amasar hasta que quede una masa bien suave. La van a tener que amasar de esta forma, más o menos 10 minutitos, 5 minutitos. La técnica es: estiramos, damos la vuelta y volvemos a estirar, damos la vuelta, traes para acá, empujas, volvés y cuando vuelve envolvés ahí y otra vez estirás y así. Después de un ratito ya va quedando una masa mucho más linda, como pueden ver. Lo que vamos a hacer ahora es, estiramos un poco así, le vamos a echar un poco de harina arriba, un poco de harina abajo para que no se nos pegue, y con palo de amasar la vas a estirar, bien estirada, fíjense todo lo que la estiramos, miren, todo esto. Después de eso la vas a doblar a la mitad, la pones así y la vas a estirar hacia adelante. Si te complica estirarla porque te queda muy grande la masa, la podés dividir en dos. Una vez que ya la estiraste otra vez, ¿qué vas a hacer? Del lado que tenga menos harina, la doblás a la mitad, la doblás a la mitad y la volvés a hacer chiquitita. Y ahí empezás a estirar otra vez y repetís lo mismo por lo menos 3 veces, mínimo 3 veces. Cuanto más amasado y estirado le des a la masa, mejor te va a salir. Y si querés hacerle más de 3 y amasarla más de 5 o 10 minutos, mejor, te va a salir una masa mucho más linda. Después de haber estirado la masa varias veces, la vas a dejar en una forma más o menos pareja y la vas a dejar de este grosor, o si querés un poquito más, como a vos te guste. Yo lo prefiero así, con un vaso, con un cortante, con lo que vos tengas a mano. Yo voy a usar una tapita de un frasco. Vas a ir cortando las medidas. Esta masa que te sobra la vas a volver a amasar, la volvés a estirar y haces más tortitas. Seguido de eso vas a agarrar una bandeja para horno, le vas a poner manteca. No le pongas aceite porque te va a quedar con gusto a frito, ¿no? Y arriba de esa manteca le vas a tirar un poco de harina. Las vas a ir poniendo en esta bandeja un tanto juntitas, porque como querés que eleven para arriba. Una vez que hayas hecho esto, le vas a echar un poco de harina acá, entre medio. Lo vas a dejar tapado con un trapo húmedo o con una bolsita de nylon abierta así, y lo vamos a dejar levar ahí el tiempo que sea necesario. Como levado, como ven, va levantando muchísimo. Ya van casi terminando el levado de las tortitas y vamos a derretir un poco de manteca. Miren, solamente derretirla, no mucho calor. Ya ahí apagué el fuego, era solo para calentar la sartén. Esto le va a dar un toque de sabor y las va a dejar increíbles. Acá tenemos azúcar negra, ya como viene, sin agregarle harina, nada. Un poco de azúcar negra, como les decía. Y vamos a mezclar con un poquito de azúcar blanca también. Y la vamos a mezclar bien con la manteca, con el fuego ya apagado, claramente, ¿no? Porque no queremos que se derrita el azúcar, para nada. Bueno, como ven, ya levaron bastante. Ahora con mucho cuidado vamos a humedecer un poquito esto con agua. Si tenés un pulverizador, mucho mejor, un pincel, yo lo voy a hacer con la mano.
Una vez que hicieron eso, le van a echar un poquito de harina al azúcar negra que nos quedó, lo que habíamos reservado. Mezclamos bien. Pim, pim, pim. Mezclamos bien. Esto es para que quede bien fácil de espolvorear el azúcar. Y arriba de todas las masitas vamos a tirar azúcar. Después falta la otra parte de azúcar. Esto lo vamos a mandar a hornear así, a fuego bajito, en el estante del medio del horno. Bueno, acá ya tenemos las tortitas fuera del horno, casi listas, así calientes como están. Con esto caliente que habíamos hecho con manteca, le vamos a ir poniendo una por arriba. Y lo vas a ir aplastando un poquito. Una vez hecho esto, le vamos a dar 5 minutos más de horno con el fuego de medio para arriba para que termine de